Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a esta emisión de Huecanías. Soy Jorge Durán y doy la bienvenida a las distintas lenguas que se hablan aquí en el estado de Puebla. Tlanchintatit en lengua totonaca, Cualillonhualaca en lengua náhuatl de la Sierra Negra, Ximosehuican en lengua náhuatl de la Sierra Norte, Timodolpachi en lengua náhuatl de la Sierra Nororiental, en Purépecha, que se habla en el estado de Michoacán, Charcatacuani, en maya, que se habla en el estado de Yucatán, Maloquín, y en Aymara, que se habla en Sudamérica, Camisaraki. Con todos ellos doy la bienvenida y los invito para que me acompañen durante la siguiente hora. Vamos a platicar con Rashid Ale. Él es peruano, es, bueno, Boliviano. yo lo vi con un charango, pero creo que tocas más instrumentos, eso lo vamos a ver. ¿Qué prefieres, Rashid o Alem? Rashid, Rashid, bienvenido al exacto. programa. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes, pues, y encantadísimo de unir lazos. Pero una aclaración, soy boliviano, no peruano. Sí, Perdón, sí, boliviano. Me dijiste sí. que eres de La Paz, ¿verdad? De La Paz, Bolivia, sí. De La Paz, Bolivia, sí. Error garrafal. Pero bueno, discúlpame y vamos a empezar. Adelante, ¿Quién es, empezamos. quién es Rashid? Rashid es un músico que se encanta por la música desde la niñez, ¿no? Entonces, a mí me gustó la música desde la niñez, primero con los aerófonos andinos, como las zampoñas, las flautas andinas, ¿no? Y después con el charango, ya a la edad de 13 años básicamente, empiezo a agarrar el charango y desde entonces nunca lo he soltado, nunca lo he dejado, porque es parte de mi vida. Y soy un ciudadano, pues, básicamente que busca también en base a la música transmitir algo, ¿no? Bien, eh, me estás diciendo que a partir de los 13 años empiezas con el charango y ¿cómo es antes tu contacto con la música? Antes de los 13 años, como te contaba, es pues en base a los instrumentos aerófonos. Acá en Bolivia se suele enseñar en la escuela los instrumentos aerófonos, básicamente la zampoña, porque la zampoña es muy fácil de tocar. Entonces, o sea, me refiero a empezar, ¿no? A interpretar, digamos, porque tiene su maestría, obviamente, como todos los instrumentos, ¿no? Sin embargo, a los niños acá se les suele enseñar a tocar esos instrumentos. Después, ya al querer conformar un grupo, pues me voy por las cuerdas y básicamente por el charango. Ok, eh, ¿tú tienes tus estudios formales? Sí, tengo mis estudios formales como músico y también como tengo otra profesión también. Soy abogado, sin embargo, no ejerzo la profesión porque creo que la música personalmente es mucho más apasionante para mí y es una forma de vida. Yo creo que en la vida hay que hacer lo que uno le hace feliz, lo que uno se siente bien haciendo. Y en mi caso es la música, ¿no? Sin embargo, los estudios profesionales de la música, soy profesor de música también, de la escuela regular Ujú. y he estudiado música charango básicamente de forma autodidacta con muchos maestros, pero hay un detalle importante que es importante aclarar. El charango no lleva un nivel de conservatorio en Bolivia, o sea, y no sé, por lo menos creo que en Argentina sí. Sin embargo, en Bolivia no existe una carrera de conservatorio de charango, ¿no? En Europa sí existe. Eso es lo asombrante. En Alemania sí existe una carrera. No quiere estudiar charango al conservatorio, entra y estudia. Acá en Bolivia no existe eso. Entonces, sí existe un lugar denominado la Escuela de Folclore, donde es parecido al conservatorio, pero no. Entonces aquí el estudio del charango es más autodidacta, digamos. Bien, eh, vamos a hablar un poquito, aunque ya me dijiste que lo más importante es la música.
yo quisiera saber cómo lograste sobrellevar la parte de tu estudio profesional. O sea, no sé cómo está dividida la educación en Bolivia. En México Ya. aquí es primaria, secundaria, bachillerato y ya la carrera profesional. Allá cómo es y cómo lograste combinar ese gusto, sobre todo porque yo supongo que los papás presionan un poco, ¿no? Sí, eso es un detalle muy importante aquí en Bolivia, por ejemplo. Pero sí, aquí también se divide en educación primaria, secundaria y luego ya estudios superiores, ¿no? Lo que es ya básicamente la universidad. Hay algunas pocas universidades acá que tienen la carrera de música, pero esas veces cuando yo estaba, quería entrar a la universidad no había esa opción. Ahora Mm. sí, hay en Bolivia esa opción. Pero bueno, los padres, en el caso mío, gracias a mi madre, básicamente, que le agradezco que, no sé si lo está viendo ahora, yo creo que sí. Entonces ella me ha dado la formación, mis dos formaciones, ¿no? Mi carrera de Derecho, licenciatura y también lo que es ser profesor de música. Sin embargo, donde más me siento más realizado es en la carrera musical, en la carrera artística, que mis estudios son totalmente autodidactas, digamos, ¿no? Mis técnicas son propias y muchas veces cuando uno se desempeña mejor en el área donde no tiene títulos, el título solamente es que se llama un aval se pueden hacer las cosas muy bien con títulos, pero hay personas que no tienen estudios y pueden también desarrollarse muy bien y muy competentes en otras áreas, ¿no? Sí, claro. Y entonces, tu mamá fue un gran apoyo. ¿Hay alguien de tu familia fue músico? De parte de mis padres, de parte de mi papá, sí. Sin embargo, no los conozco, él solamente me contó así de forma muy rápida. Sería yo el único músico que tenga memoria yo de parte de mi mamá, porque yo vivo con la familia de mi mamá, o vivía, digamos. Ujú. ¿Tú eres soltero? No, soy casado, tengo una pareja ahora, ¿Con hijos, sin hijos? con hijos, tengo dos hijos, Ujú. sí. ¿Y eso no fue obstáculo para la música? No, porque por ejemplo en este último disco yo me he inspirado en mi hijo más pequeño y pues son tres temas que son para él, Mm. ¿no? Entonces, en un sentido hay que saber sobrellevar la vida porque la carrera de músico como artista en sí es muy difícil en Latinoamérica, ¿no? Llevar, o sea, sobrevivir y vivir de esto. Ujú. Sin embargo, gracias a, como les contaba, gracias a mi madre, pues tengo otra profesión con la cual sí puedo generar dinero, es el magisterio, ser profesor y de vez en cuando también ejercer la carrera del derecho, ¿no? Entonces, esos son mis sustentos económicos que me permiten hacer cosas en la música no comerciales, digamos. Claro. Bien, ok. Ahora sí vamos a pasar a la parte de la música. Ujú. Eh, Me platicas que en la escuela les enseña. eh, Tú aprendiste a tocar las zampoñas. ¿Qué Ujú. método utilizan o cómo es que les enseñan a tocar? Es depende de cada profesor de música, su método, la metodología que utiliza. Yo ya viendo desde el otro lado del río, desde otra óptica, eh, mm, pues me gusta enseñarles ya a leer la música en partitura desde niños, ¿no? Sin embargo, la carga horaria para los profesores de música acá en Bolivia es muy pobre y eso va de acuerdo a la currícula, no sé cómo será en México, pero acá son dos periodos de 45 minutos a la semana para la carrera de música y eso es insuficiente para poder formar, Yo creo que a partir de la secundaria ya una clase de música, aunque en primaria sí ven algo de artes, claro, casi no aprenden, ¿sí? claro. Pero en la secundaria ya algo de música, flauta dulce. O todos le corríamos, yo le corría la flauta. Ajá, No, no era algo motivante. Allá exacto. para los niños, ¿cómo lo ves tú? Acá también como te decía, seguimos con instrumentos aerófonos, que son los más dúctiles, la zampoña, también la flauta dulce.
y Ujú. los de percusión menor, ¿no? Sin embargo, hay que ver la música desde dos ópticas. Yo ya viendo como profesional de la música nos puede servir como fin y también como medio. Como fin nos puede servir, pues cuando una persona ya en secundaria quiere ser músico o quiere tener una carrera como músico, como artista, que se puede vivir dignamente siendo músico en otras áreas seguramente. Acá, por ejemplo, también se hace mucha música de ustedes, se hace mariachi, se hace cumbia, se hace música más movida donde se puede vivir de la música, ¿no? O sea, la gente puedes ganar un dinero, un salario y música no comercial como lo que yo hago. Es mucho más difícil ganar dinero. Sin embargo, esa es una música, como te decía, eso es como fin. Pero como medio nos puede servir la música para apoyar otras áreas, como la matemática, como el lenguaje. Una herramienta excepcional para ver todo lo que es la neurociencia, todo lo que es las conexiones cerebrales. La música nos ayuda en este entorno, nos ayuda como, digamos, como un apoyo espiritual y emocional también. Esa es una música, ese es el apoyo como medio. Tú me dices que eres maestro. ¿A qué nivel das clases? Doy clases inicial, secundario, y ahora estoy dando clases de charango por internet. Estoy dando clases de charango también a avanzados, medios y, ¿qué se llama? Y básicos a todo nivel, presenciales y por internet, digamos. Sin embargo, he estudiado para músico regular, básico y, ¿qué se llama? Intermedio, o primaria y secundaria, podríamos decirlo. También tengo estudios de educación superior, me he formado también en ese sentido. Sin embargo, bueno, pues esa es mi formación, ¿no? En cuanto Ujú. a académica. Y el charango. A mí el charango se me hace un instrumento maravilloso en cuanto a las posibilidades de interpretarse. Muy Exacto. complicado para los que tenemos los dedos gordos, pero que finalmente, si logras acomodarlos y tienes poquito de uñas, tocas cosas que pueden ser maravillosas. ¿Cómo das ese salto tú de los aerófonos al charango y cómo es que te dedicas? Me dices que eres autodidacta, pero ¿cómo vas desmenuzando todo esto de afinación, las notas, en fin? Bueno, es muy buena pregunta. Los dedos no tienen que ver nada, te cuento. O sea, los dedos pueden ser gordos o pueden ser flacos, pueden ser grandes o pueden ser pequeños. Lo que sí te doy toda la razón son las uñas. Las uñas son importantes para la interpretación del charango. Tiene que ser una uña media, ¿no? Porque es un instrumento que se toca con uña, ¿no? Entonces, el salto que doy es a partir, digamos, de descubrir un instrumento cordófono que no es la guitarra y que su timbre es mucho más, emula o nos puede hacer, se puede parecer a un manantial, ¿no? Entonces, podemos ver diferentes onomatopeyas con el charango. Sin embargo, desde niño me cautivó el timbre del charango, la particularidad, y empecé a tratar de, pues, interpretarlo, ¿no? Primero con el folclore boliviano, folclore a secas, podríamos decirlo, folclore de tierra adentro, y luego ya empezando a fusionar. De todas maneras, las técnicas que se utilizan en el charango son variadísimas, son variadísimas. A eso, buena pregunta también, o sea, la técnica, cada charanguista creo que tiene diferente técnica, no se ha estandarizado una técnica, por lo menos yo no lo veo así como músico, donde se pueda, como la guitarra clásica, por ejemplo, está estandarizado en algún sentido, ¿no? Eh, la guitarra eléctrica no está estandarizada, todavía sigue en formación, el charango peor aún, porque es un instrumento mucho más joven en este sentido, ¿no? Entonces, eh, y en cuanto a los timbres, a las afinaciones, hay muchísimas afinaciones, por lo menos en Bolivia, en mi tierra, ¿no? De tierra adentro hay afinaciones, pues de tierra adentro, pero yo toco la estándar, o sea, mi, la, mi, do, sol, digamos, ¿no? Esa es la que más se interpreta acá y también en todas partes del mundo, digo. Y, pero esta situación de aprender a tocarlo, por ejemplo, yo lo aprendí
viendo a otro amigo y después comprándome un método. Antes el Claro. internet no existía. ¿Tú cómo hiciste esta parte del aprendizaje? Escuchando, primero escuchando a los grupos que me gustaban, a las tendencias que me gustaban, y después contactando a las personas. Es importante para las nuevas generaciones abrir esa brecha, ¿no? O sea, bueno, me gusta cómo toca tal grupo, tal persona. Si tú tienes la posibilidad de ubicar a esa persona, personalmente ve y búscalos, es lo que yo he hecho, ¿no? O sea, me gustaba un grupo en especial, entonces creo que ese ha sido algo a mi favor, ¿no? O sea, ir a buscar a la persona en cuestión y decirle, mira, quiero que me enseñes, o por lo menos quiero que me des un tip, o me estoy muy interesado en esto. Yo siempre he sido inquieto, he ido a buscar a las personas y hay muchas personas que con agrado me han enseñado, otras que no, algunas personas que me han cobrado dinero, otras que no también, ¿no? Ujú. Entonces, ya cuando tienes una formación, ya sabes lo que tú quieres, tienes que invertir en tu formación personal como músico, o en libros, o en profesores, o en clases particulares. Eso es lo que yo he hecho, por lo menos en mi vida, digo. Oye, ¿recurriste alguna vez al maestro Ernesto Cabur, que es al que yo tengo Claro, más como referencia? claro que sí. El maestro Ernesto Cabur tenía una peña que era la Peña Naira, y Ujú. se cerró justo en 1997, se cierra, si no me equivoco. Yo esas veces aún estaba en el colegio, ¿no? Entonces, pero ya me gustaba el charango. Yo iba mucho a esa peña, yo iba mucho a esa peña y mi sueño era tocar en esa peña. Justo cuando se cierra la peña y ya empecé ya mi carrera artística. No tuve el grato honor de tocar en esa peña, pero sí fui como público, como amigo, todos son amigos. Y el maestro Ernesto Cabur, claro, es un ícono del charango y vive acá en La Paz, ¿no? Sí, ahorita, bueno, he visto que tiene presentaciones en el Teatro del Charango, creo que se llama, ¿no? Sí. ¿Que está ahí en el museo o es aparte? Es un emprendimiento personal, si no me equivoco, Ujú. del maestro Cabur. Y pues ese Museo del Charango es también su casa, ¿no? Ah, ya. Es donde vive y él lo ha acomodado, digamos. De todas maneras, la cartelera que veo solamente se presenta él y algunos otros grupos. La Peña Naira de esas veces tenía una cartelera mucho más amplia, digo. Ya. ¿Cuáles eran tus grupos de antes, cuando estabas iniciando? ¿Cuáles eran tus grupos? Así Ajá, que interesante, seguías. interesante. Es una buena pregunta. Bueno, es importante destacar los grupos folclóricos, folclor neto, ¿no? Que podríamos decir folclor puro, que me han gustado. Por ejemplo, siempre he sido admirador de Rumillarta. Rumillarta es un grupo de música, pues impresionante, instrumental. Y después Luz del Ande, por ejemplo, son grupos, Luz del Ande, Rumillarta, los mismos Carcas, que son conocidos por todo el mundo, pero los Carcas antiguos, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, sus discos desde que ha salido hasta los 90 son increíbles. Son, en cuanto a composición, en cuanto a poema y musicalización, siempre me han encantado. Y básicamente esos son los grupos Huipala también es un grupo boliviano que me ha gustado mucho esas épocas, y estamos hablando solamente de folclore, ¿no? O sea, nada de fusión. Solamente son grupos de folclore, los cuales son mis referencias, o podríamos decir también mi escuela, ¿no? Claro. Y ahora vamos a hablar de tus grupos. ¿Cuál fue tu primer participación con un grupo? ¿Cómo se llamaba? Eh, el primer grupo, buena pregunta, ¿no? Y justamente de la Casa del Charango, del maestro Ernesto, ¿no? Y justamente de la Casa del Charango, del maestro Ernesto Cabur, al frente, en la misma calle, había una peña llamada Marcatambo. Ahí inicio mi carrera artística con el grupo Iscanguaya, se llamaba el grupo, me acuerdo bien. Iscanguaya son ruinas de la cultura Moyo, si no me equivoco, acá en Bolivia. Y bueno, deben tener pues unos 17 años, 18 quizás, no sé. Mm, ese sería tu... Mi primer grupo, ya de forma profesional, donde ya pude percibir algún dinero, tocar música para turistas, y eso fue mis inicios, mi primer grupo básicamente.
Eso fue. Y luego, ¿qué otro grupo tuviste así Y que fue luego, bueno, activo? empecé ya a tocar ah, por varios grupos. Eh, Me acuerdo que al año siguiente creo que ya empecé con Iruichu. Iruichu es un grupo muy conocido acá en Bolivia y justo su vocalista murió ahora, que en paz descanse, hace unos meses. Y después ya empecé con otros grupos ya haciendo ya, interesándome en la fusión ya unos años después. Eh, ya traté de imitar o tratar de tocar el charango con flamenco, flamenco rumba española, y ahí se creó un nuevo grupo, ya empecé a hacer grupos propios, se llamaba Soy Menor el grupo, y justo en mi canal de YouTube hay algo de eso, ¿no? Se ha grabado el audio de esas épocas, estamos hablando del año 2000, 2001, debe ser, no sé, allá cerquita, ¿no? Y después, básicamente, pucha, toqué con tantos grupos acá, no me acuerdo ya, los Guara, por ejemplo, después Tiempo y Distancia, son grupos de acá de Bolivia que, pues, son íconos del folclore, ¿no? ¿Y cómo decides pasar de tocar en grupos a ser solista? Decido después de 20 años. Ujú. Ese es el trance, y ahí decido muy tarde para algunos, pero desde mi punto de vista, creo que es un buen tiempo para hacer las cosas con madurez, ¿no? Porque podría haberlo hecho esto hace mucho tiempo atrás, pero hace mucho tiempo atrás no componía, no arreglaba, la música no estaba tan interiorizada en mí. Pero después de 20 años de tocar con tanta gente, y tantos grupos, algunos formados por mí, otros no, entonces decido sacar un trabajo propio, porque muchas veces los objetivos de los músicos no son los mismos, ¿no? Entonces yo tengo un objetivo y tratar de concuasar objetivos, tiempos y prioridades, eso me ha llevado a que pueda hacer un trabajo de solista. Bien. ¿Y te dio miedo? O sea, No, la verdad me dio miedo cuando ya empecé a escuchar el disco, como empezaba a sonar, porque con los invitados que tuve, gracias a Dios, son de lo mejor de la música de Bolivia, pero del otro lado del río, o sea, ya del jazz hablando, ¿no? Hablando de los músicos de jazz, entonces eh, tuve muy buena participación de músicos y amigos, ¿no? Entonces, ahí me dio un poco de temor, pero luego lo superé porque también uno tiene que estar seguro de su capacidad, ¿no? En ese sentido que y salió bien, gracias a Dios, gracias al esfuerzo y gracias también a la dedicación, ¿no? Que le he dado, son 2 años que he trabajado sobre este disco nuevo. ujú. Y el 1 de julio tuviste la presentación de ese disco, ¿cierto? Sí, ¿Cómo, exacto. cómo te fue? ¿Cómo se decidió esa presentación? ¿Cómo fue para Estábamos ti? en media pandemia. Ajá. Es interesante, sí. Entonces, este disco se ha trabajado hace un año y medio atrás, desde las composiciones casi dos. Entonces, ni tú ni yo ni nadie podría haber pensado que iba a venir una pandemia de estas características, ¿no? Entonces, ya tenía una fecha de lanzamiento que era este año, ¿no? Entonces, no podía, y tampoco creo que es para nadie pertinente pensando esperar que pase la pandemia para lanzar el disco. Entonces se ha lanzado el disco, el año pasado ya se tenía pensado más o menos la fecha donde lanzarlo, y se lanzó por las redes sociales, porque no se puede hacer pues una presentación en vivo aún. Sin embargo, creo que ya está sería la pandemia, por lo menos en Bolivia el pico ya pasó y veremos al año, yo creo, ya pensando en las cosas serias, una presentación del disco, ¿no? Ujú. ¿Invitarías nuevamente a las personas que colaboraron? Sí, sin embargo, ese es el detalle, es que eh, se puede hacer con otro tipo de personas también, el mismo trabajo. Ese fue un gusto invitar a tantos músicos, tengo como 20 músicos, Ah, ya. ¿no? O sea, sí, y esos 20 músicos se lo puede hacer tranquilamente con 4 músicos, ¿no? O sea, porque
tengo como cuatro guitarristas, pero no en los mismos temas, ¿no? Un guitarrista es para un tema, otro guitarrista es para otro. Entonces se puede hacer eso con otro tipo de música. La aceptación ha sido muy buena. Yo estoy feliz con la aceptación del público. Primero yo creí que iba a ser para los músicos, solamente iban a poder, eh, no sé, opinar, pero, o si no, no sé, degustar de la música, pero muchas personas han podido percibir la música, que no son músicos, sino son melómanos, mucha gente que, digamos, no necesariamente ha tenido una formación musical, ha tenido una buena aceptación al disco, y de eso estoy muy contento, muy feliz. ¿Sí? ¿Me dices, por favor, el nombre de tu disco y en qué plataformas está? Claro, claro que sí. El nombre del disco se llama Narquimarca, está con mi nombre, Rashid Ale, y aquí lo tengo, Rashid Ale, aquí tengo un disco físico, ¿ya? Entonces, ese disco físico está en Spotify, está en YouTube mismo, está en Apple Music, está en Deezer, está en todas las plataformas. Hay plataformas donde uno no necesita pagar ni un centavo para entrar y escuchar el disco. Por ejemplo, YouTube, uno entra, pone mi nombre y le va a salir todos los 8 temas. Son 8 temas, ¿no? Sin embargo, este disco es también algo muy importante para mí porque están entre el medio del folclore y del jazz. No, o sea, así yo lo veo. Los músicos de jazz me dicen que es folclore y los de folclore me dicen que es jazz. Sí, claro. ¿No? Entonces, en las radios de folclore no me ponen música porque dicen que es jazz. Y en las radios de jazz tampoco porque tienen folclore. Entonces, está como que a medio, digamos. ¿Y necesitas convencer a alguno de los dos? ¿O tú crees que como músico necesitas convencer a los extremos o no tiene mucha importancia? Mm, en el principio sí, pensaba así, que era importante convencer, pero ahora no tiene importancia porque mi música ha tenido buenos resultados, buenos frutos de gente que ni siquiera sabe a dónde está, ¿no? Hay gente que no, ni siquiera escucha jazz, pero sí le ha gustado, o no le gusta el folclore, pero sí le ha gustado. Tiene toques de jazz, de rock y de música folclórica boliviana, entre otras cosas, digamos. Bien. Y bueno, ahora cuéntame un poco de cuáles son tus planes eh, en este momento de la pandemia y Ujú. terminando la pandemia. Bueno, ahora en la pandemia lo que quiero es empezar a promocionar el disco, porque recién son 2 meses de lo que ha salido el disco. Sin embargo, el tratamiento para un disco de rock, de jazz sobre todo, es diferente al tratamiento de un disco de pop, ¿no? O sea, un disco de jazz, de pop, y son totalmente diferentes. O de reggaetón, por ejemplo, ¿no? El disco de reggaetón se maneja por sencillos. No sé si habrá discos, en realidad creo que no. Creo que no hay discos, solamente sacan sencillos y eso es pues una forma también de marketing, ¿no? Y es valedera. Mi objetivo de mi disco es promocionarlo todo lo que se puede este año por redes sociales y al año ya hacer presentaciones en vivo, ¿no? Primero acá en Bolivia y Dios mediante hay algunos prospectos de viaje, ojalá se pueda dar y tratar de tocar en vivo afuera, porque este tipo de música es para tocarla, ¿no? Claro, y con gente. Y con gente. Pero si no hay gente y estamos en pandemia, vamos a tener que hacer algo así como pistas y poder tocar pues con eso, ¿no? Oye, ¿te puedo preguntar sobre la situación en Bolivia? Claro, claro, ¿Hay, estamos ahí. hay censura? No, no te preocupes, o sea, hablamos de lo que tú quieras. Eh, Dime, Sí, a la ver, situación, ¿en qué sentido? aquí en México las televisoras, los medios siempre manejan la información, así que Ajá. ya no sabes qué es cierto y qué es falso. Lo que yo entiendo que de momento mucha gente indígena empezó con manifestaciones por situaciones que las estaban afectando. Hubo una represión muy fuerte en contra de ellas
y después el golpe de Estado que asume una mujer, la presidenta. Pero ¿qué es exactamente, o por lo menos tú, cómo lo viviste esta parte? Bueno, en realidad no es un golpe de Estado, ¿no? O sea, son diferentes ópticas. Este es un cambio de gobierno por una renuncia. Un golpe de Estado es cuando uno entra usurpando poderes, ¿no? El pueblo ha pedido el cambio de un gobernante y ella ha tomado, la presidenta actual ha tomado el cargo que tiene y no es golpe de Estado, sino es un cambio, es un gobierno transicional, ¿no? Que debía haber hecho la transición hace 8 meses, 9 meses. Y no sé por qué se ha demorado. Eso es un problema también que es un problema social, ¿no? Este gobierno debía haber durado 3 meses, pero ya estamos por los 9. Entonces, de Bolivia está una tras otra, ¿no? Es como una piedra en el camino tras otra piedra en el camino por la pandemia y todo eso. Estamos entrando en arenas movedizas, que es política. De todas maneras, es mi percepción, pero hay que hablar la verdad. La verdad es que no es un golpe de Estado, es un presidente con todas las luces y sombras, ha renunciado y la persona que ha subido a la presidencia básicamente es la única que quedaba y este gobierno debía haber terminado hace solamente, perdón, su mandato debía haber sido solamente 3 meses y ahora se ha alargado en el poder, no sé si por la pandemia o por qué otro tipo de cosas. De todas maneras estamos a la expectativa de elecciones y esa es pues yo creo la luz en el túnel, las elecciones, ¿no? Ujú. Y en las elecciones, las comunidades indígenas sí, sí son representadas o representativas, sí son tomadas. Eh, en Bolivia siempre ha existido un divorcio entre las comunidades indígenas y la gente que vive en la ciudad, ¿no? No tenemos quizás las mismas inquietudes, ni tenemos las mismas, no sé, el mismo norte del país, ¿no? Sin embargo, sí son representadas en el anterior gobierno mucho más que en este, ¿no? Pero no están desamparados, ojo, no están desamparados. Por ser indígena no pueden ser más bolivianos que los que están en la ciudad, ni al revés. Los citadinos no son más bolivianos que los que están en el campo, ¿verdad? Entonces no podemos separar, no podemos hacer una brecha de quienes están en el campo son mejores o más ciudadanos que nosotros. No, nosotros los ciudadanos tampoco somos más que ellos. Entonces tenemos que hacer un pacto de unidad entre Occidente y Oriente, no solamente ciudad, sino es Occidente, Oriente. Estamos muy segmentados en Bolivia, que esperemos esto se pueda superar, ¿no? De alguna forma. ¿Y Evo Morales hacía algo para unir eso o tampoco lo logró? Evo Morales ha sido un personaje, estamos hablando fuera de la música, pero sí, no, pero no, tranquilo. Evo Morales es un personaje que ha aportado mucho al país, sin embargo, en sus últimos eh, gobiernos, no sé, me parece personalmente que en vez de unir nos ha separado, ¿no? La última parte. Se religió 2 veces, una vez. 3, si no me equivoco. 4, Ujú. si no me equivoco. O sea, sí, 4. Ujú. Y bueno, no sé, bueno, estamos esperando elecciones. Esperemos que las elecciones se den. Se tendrían que dar el siguiente mes, Claro. Yo lo presenciales. dudo precisamente por la misma pandemia que puedan organizarse. Nosotros, bueno, yo en lo particular estamos en el semáforo en rojo y Nosotros también, tenemos nosotros también. un proceso de elecciones sindicales Ya. que están detenidos precisamente porque no podemos reunirnos en asamblea y demás para poder votar. Entonces, Nosotros igual la pandemia está fuerte y estamos en semáforo en rojo, pero hay gente que quiere elecciones ya. urge. ¿Y cómo están la gente en la mayoría, cómo está participando para prevenir el COVID? Con las medidas de seguridad, tapabocas, barbijos, podríamos decir, después lavarnos las manos y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sin embargo,
el COVID es un problema que desde mi óptica no se va a solucionar si del todo, si no es que hay vacuna, ¿no? Ya. Bueno, por ejemplo, aquí en mi ciudad, Puebla, sí, mucha gente anda con su cubrebocas y cuidándose, pero también una gran parte anda Ujú. como si nada. Hay gente que no cree que sea una enfermedad y menos que mate, entonces este, andan como si nada. Y, y bueno, por lo menos yo conozco de dos que no creían y pues ya se murieron, ¿no? Entonces, sí es una cosa terrible. Eso sí, acá todos andan con cubrebocas, pero igual se mueren. Sí, claro. Sí, pues sí, hay que cuidarse. Ok, regresamos a la música. Ya me estabas platicando de tus planes a futuro con tu disco. ¿Tocas más instrumentos además o qué instrumentos Eh, tocas más bien? sí, bueno, toco el teclado también, la guitarra. Como tengo formación, como soy profesor de música, toco todo. Pero el nivel intermedio y básico, ¿no? El nivel más avanzado es donde he podido desarrollar el charango, ¿no? El charango es donde sí puedo ya hablar ya de la parte más, un poco de la pericia, más de la interpretación. Ya. ¿Qué otros instrumentos de tipo andino? Zampoñas, charango. Básicos, zampoñas, quena, charango, el charango básicamente, ¿no? Ujú. El cuatro venezolano llega para allá. El 4 sí, pero más el ukelele que se parece al charango. El Ujú. ukelele tiene una afinación más para el charango, digamos. El 4 es también un lindo instrumento, ¿no? Ya. Tenía yo uno y se me rompió jugando. Y ya nunca más volví a tenerlo. Claro, Eh, allá cómo está vista la música folclórica andina, boliviana, no sé, en México, en México sí. en general, digamos que tuvo su auge en los años 70, 80. De Ya, los 90 para acá bajó un poco. En Puebla son pocos los grupos. En la ciudad de Puebla hay en otras ciudades, pero en realidad son muy pocos. Es algo que sí gusta, que sí atrae, llama la atención, esa guitarrita, dicen, del charango, o sí, esa flauta, dicen de la ajá, quena. Y es algo que sí atrae mucho, que sí gusta. En Puebla no hay una peña, ajá. hay cafés que ocasionalmente reciben grupos de ese tipo, pero no hay una peña, no conozco yo ninguna peña. Hay, Genial. no, hay es una agrupación que es como itinerante. Ujú. En alguna casa se organiza el baile, se llama fandango. Aquí el fandango es Ajá, fiesta regional. Entonces, ya. es la casa del fandango, así se llama, y llevan grupos de distintos tipos de música, sobre todo son jarocho y huapango, Ah, genial, sino el folclore andino. claro. ¿Y El, cómo va la fusión? La fusión allá, la fusión con, no sé, con el jazz, con el rock. no, yo creo que no. Eh, Hay pocos los grupos que yo conozco son muy tradicionales y tocan los instrumentos. Lo más que se puede fusionar es el bajo eléctrico, pero Ajá. ritmos y demás, no, no, no veo mucho. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, pues ojalá en alguna oportunidad los visite allá. Seguramente es un lindo país México, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, Ahora sí que tiene de todo. También estamos pasando por un proceso político muy complicado. Ya, Entonces, ahorita nuestro presidente, que ganó por mayoría, sí. tiene la culpa hasta del COVID.
Entonces, es complicada la situación política, pero bueno, en general la gente es muy amable, muy hospitalaria. Pero estaban bien antes o estaban mejor ahora con AMLO, es la pregunta. Ah, no, la verdad es que fueron 70, 80 años de la dictadura perfecta, le Ujú. dicen, porque todos eran amigos de todos, pero se dice que para que la maquinaria rodara había que aceitarla con dinero. Ujú. La corrupción en México era terrible. No sé cómo lleguen allá las noticias. Ahorita el caso más sonado es este de Lozoya, al, Ya. que era el subdirector en Pemex y que le dio contratos a Odebrecht por muchos millones de pesos, de los Ujú. cuales él se quedó con algunos y repartió entre otros. Es eso Ujú. el ejemplo de lo que puede, de cómo se vivió, ¿sí? Claro. Lo que ha salido en las noticias no me consta exactamente. Un problema que nosotros tenemos, por ejemplo, es que se roban el gas y la gasolina. Se llama Ujú. huachicoleo, el robarse, Ajá. ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que un expresidente, Vicente Fox, Ya. tenía Ajá. en la orilla de su rancho, por Ujú. casualidad, pasaba una toma, un conducto de Pemex y había una toma de clandestina, Ajá. por casualidad. Claro. Eh, Acá igual la corrupción es un problema, creo, en Latinoamérica entera, ¿no? Pero yo creo que con AMLO debe seguir porque la corrupción es una red, ¿no? O no, ¿cómo están las cosas allá? pues sí tiene mucho trabajo que hacer para irlos quitando. Eh, Están desmantelando algunas bandas, pero es como la hidra, cortas una cabeza y te salen dos o tres. Eh, Claro. él piensa, eh, dice abrazos, no balazos, y da muchos apoyos económicos a la gente, sobre todo a los jóvenes, para que no vayan con con la mafia, sino que ya se queden en el pueblo a estudiar o trabajar becados por el gobierno. Ah, Pero de ya. todas maneras es mucho, está peleando mucho, pues. La Claro, es un batalla trabajo duro. es muy Es dura. un trabajo duro. Y bueno, la, por ejemplo, a nivel de educación lo que se intenta es reforzar mucho esos valores de honestidad, integridad y solidaridad, de tal manera que los chamacos vayan mejor formados que que los pasados. Porque Claro. la inseguridad es terrible, es terrible. No Exacto. terminé, no escuché bien el programa antes de pero Ya. estaba hablando de una persona que pareciera falleció, este, un artista que falleció víctima de un asalto o de la inseguridad, no sé exactamente. Entonces es Ujú. muy difícil. La situación es complicada. Es duro. Sí, es complicada. Estamos casi a punto. Dime tus Sí, planes. Dime, dime. dime tus planes. Además, Eh, espero que pase bueno, todo el mundo está esperando que pase la pandemia, ¿no? En este sentido, pero básicamente proporcionar el disco acá, en Bolivia, hasta donde se pueda, y luego viajar. Si Dios mediante Europa puede ser posible, al año, este año tenía que irme allá y se suspendió. Si esto continúa, no se sabe, pero si es que puede mejorar las cosas, entonces quizás me vaya al año a dar una vueltita por allá, a promocionar también mi arte, quizás por Europa, por Francia básicamente, donde la gente es un poco más abierta al jazz, ¿no? Entonces, porque mi música básicamente también tiene una fuerte influencia del jazz y seguir promocionando el disco, porque ese es el trabajo, tocar en vivo, tocar con músicos y esperemos que pues pase la pandemia, ¿no? claro, ok.
tenemos una invitación para ti, para él. Quedamos ¿qué día? 22 de septiembre. Septiembre, sí, 22 de 22 de septiembre, septiembre, sí, Rashid el programa va a estar dedicado, en lugar de que platiquemos, va a estar tocando casi todo el programa. Entonces, exacto. los invito para que nos acompañen el 22 de septiembre. En septiembre celebramos nosotros las fiestas patrias, el 15 Ah, qué de lindo, felicidades. entonces ese día no va a haber programa, nos saltamos hasta contigo el 22. Rashid, Perfecto. yo te agradezco mucho el que hayas aceptado esta plática que, como ves, nos fuimos casi Lucha, este, sí, rápido. voló el tiempo, Hablamos, básicamente. hablamos de Sí, todo. Conocimos exacto, más de nuestros países y bueno, yo te conocí más a ti y un poco más de tu música, ya la escucharemos el día exacto. 22. Te Algo que quieras agradezco, decirle. estoy muy agradecido pues por el contacto y por conocernos un poco más, por unirnos los pueblos, ¿no? Que somos hermanos y nada, al final te pido que pongas los links para que la gente también vaya escuchando mi música, un poco de lo que se trata, ¿no? Del disco, ahí tengo el canal en YouTube y está en todas las plataformas como lo había dicho, ¿no? Entonces pongamos el link y pues México es un país hermano y que pasemos bien esta pandemia, que ya no haya más muertos, ¿no? Ojalá. Y si en esos días que te vayas de gira andas por México, ojalá te vengas para Puebla y nos saludamos personalmente. Claro, claro que sí. Bien. Te agradezco nuevamente. Deseo que tengas éxito con tu disco. Deseo que les vaya mejor a todos ustedes, a ti como músico, a tu familia, a la familia chica, tu esposa, tus hijas, a tu Sí, familia extensa, que todos los exacto. demás estén bien, que Sí, Dios los bendiga, los acompañe y que se acabe pronto para que puedas hacer que la gente disfrute con tu música. muchas gracias. Un fuerte abrazo y pues que viva México, que viva Bolivia. Muchas gracias, Rashid. Y pues yo me despido de ustedes. Los invito para la próxima semana. Vamos a tener a integrantes del grupo, se me va el nombre, creo que es Condor Malcu, lo informaré a su tiempo. Y me despido igual con las lenguas Nican Mosta, Nipa, Andir Shukwani, Ula Akin y Hayaya. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.